A partir de este momento, un espacio para crear conciencia. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos, conducido por el investigador Luis Cegueza, desde los estudios de la Fundación Códigos en Punta del Este, Uruguay, y emitido en Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y portales online. Así comienza ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? Siempre haciendo una investigación en la semana de las noticias más importantes que tienen que ver con nuestra casa, nuestro planeta. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Cegueza. Y vamos ahora a Buenos Aires con Laura Ribeiro. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. La tormenta solar más potente de la historia dejó huella en Colombia. Un grupo de investigadores colombianos encontró en la Catedral de San Jerónimo de Montería, en el departamento de Córdoba, el primer registro histórico del evento Carrington, la tormenta solar más potente jamás registrada, ocurrida en 1859, informó la Universidad Nacional. En el documento encontrado, que es el libro bautismal de la Catedral de Montería, se describe la tormenta solar y se muestran, en imágenes hechas a mano, las auroras provocadas por este fenómeno, como lenguas de fuego en forma de S y cortinas que se mueven de un lado a otro, indicó la universidad en un comunicado. Esta tormenta se debe su nombre al astrónomo inglés Richard Carrington, primero en observar el fenómeno, cuyas auroras llegaron hasta el Caribe. El hallazgo representa el fenómeno de este tipo más alejado de las zonas polares, en donde típicamente tienen lugar las auroras que se produjeron por la actividad solar de la época, afirmó Santiago Vargas, uno de los investigadores y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, citado en el comunicado. Esto se explica porque el eje geomagnético de la Tierra se mueve de manera constante y por ello algunas veces el polo norte está más abajo y otras más arriba, agregó la información. Encontramos que en 1859 fue el momento en el cual el eje geomagnético estaba en el punto más baja latitud. Por eso la acción de la aurora llegó más abajo, lo que permitió observarla cerca al Ecuador, explicó el investigador. En esa época, la tormenta no tuvo consecuencias graves porque todavía no se había desarrollado la tecnología satelital. Sin embargo, Vargas manifestó que si ese fenómeno se presentara hoy, sería desastroso desde el punto de vista tecnológico, debido a los miles de satélites que tenemos orbitando en la Tierra y la cantidad de redes de distribución eléctrica y de telecomunicaciones. De la investigación también hicieron parte el director del Centro de Estudios Astrofísicos del Gimnasio Campestre, Freddy Moreno, y su estudiante, Sergio Cristancho, quienes seguirán investigando este tipo de fenómenos para determinar cuándo volverá a suceder uno de esa magnitud. Esta noticia, si bien no tiene que ver con el cambio climático, sino en realidad tiene que ver con el clima espacial, quisimos traerlo a ¿Por qué lo hiciste?, ya que nuevamente el evento Carrington está en boca de las noticias, porque se ha encontrado en el departamento de Córdoba, en Colombia, registros históricos de aquel famoso evento Carrington de 1859. Había algunas pocas bitácoras y registros de este evento, el cual nos contaban que se vieron auroras boreales hasta casi en el Ecuador. Inclusive hay un relato de Hawái en el cual se veía claramente la aurora de colores debido a este fenómeno, a esta tormenta solar. Y aquí en este nuevo registro encontrado en Colombia podemos ver que coincide perfectamente y es coherente perfectamente con todo lo que ya sabíamos. Fue un evento muy potente, una descarga muy grande del Sol, lo cual logró trascender los límites normales que representan para este tipo de eventos los polos, en este caso el Polo Norte, al punto que, como decíamos, llega hasta el Ecuador.
En aquel momento había pocos países que contaban con energía eléctrica, solo algunos países de Europa y Estados Unidos, y también había pocos países que contaban con el primer sistema de comunicación hecho por el hombre, que era el telégrafo. Estamos hablando obviamente de sistemas que tienen que ver con la energía eléctrica, ¿no? En aquel momento, como decíamos, cuando sucede este evento Carrington, esta tormenta solar grande, fuerte, se queman directamente todos los sistemas de telégrafos que había existentes y todas las redes de electricidad. Cuentan los relatos de la época que los cables literalmente se prendieron fuego, se incendiaron y todo quedó inutilizado. Este evento, que se ha hablado muchas veces de él en distintos medios y nosotros mismos aquí en ¿Por qué lo hiciste? Lo hemos comentado muchas veces, es importante porque si pensamos hoy que esto puede volver a suceder, hoy la situación es muy diferente a el año 1859. Imagínense que pasaron un siglo y medio y la dependencia que hoy tiene el ser humano de todo lo que es eléctrico y electrónico es muy superior a aquella época. Como decíamos, en aquella época los telégrafos y las redes eléctricas de los pocos países que contaban con ello quedaron inutilizadas. Imagínense si esto sucediera hoy. Y lo importante de esto es que realmente esto puede suceder hoy. Puede volver a acontecer un hecho así, sin lugar a dudas, en cualquier momento. Puede ser que ocurra ahora, como puede ser que ocurra dentro de 10 años o dentro de 50 años. Pero cuando suceda, lo cierto es que la humanidad no está preparada para resistir este impacto. Si bien, como dejamos claro siempre, a los seres vivos un evento de este tipo no le haría ningún tipo de daño. Estamos hablando de que es una tormenta geomagnética, es una lluvia de protones, 40.000 volts de potencia, que son protegidos obviamente por nuestra magnetosfera. A los seres vivos no les haría nada, decíamos, sino que dañaría todo lo que es eléctrico y electromagnético, como pueden ser, por ejemplo, todos los artefactos de comunicación, dispositivos como celulares, computadoras, inclusive satélites, también todo lo que funciona con electricidad y en ese momento estuviera encendido puede ser dañado gravemente. Las centrales eléctricas también, en un evento como el de 1859, si ocurriera hoy, las centrales que generan energía en las ciudades pueden también terminar como en aquel momento literalmente incendiadas e inútiles. La cuestión es que de un momento a otro podemos pasar de estar acostumbrados al uso de la tecnología diariamente a tener que volver a empezar de nuevo. Significaría no energía eléctrica, no comunicaciones, no celulares, no internet, no nada. Quedaríamos en cero y tendríamos que volver a empezar. Lo que nos queda obviamente es que sabemos cómo hacerlo, pero tendríamos que empezar de cero. Un grave problema para la humanidad. Imagínense, todo lo que hoy depende de la electricidad quedaría prácticamente inutilizado, y esto realmente puede pasar en cualquier momento. No en vano, países como Estados Unidos y otros países de Europa han tomado esto tan en serio que lo han incluido en los protocolos de seguridad de las respectivas naciones. Porque es un tema de seguridad, obviamente, si tenemos en cuenta que mucho armamento está controlado por la energía eléctrica y electromagnética. Al quedarnos sin la misma, evidentemente este armamento quedaría inutilizado. De este famoso fenómeno llamado evento Carrington, que ocurrió en el año 1859 y que no ocasionó mayores daños debido a que en aquel momento muy pocos países contaban con energía eléctrica y muchos menos aún con el primer sistema de comunicaciones electromagnético, que fue el telégrafo. La cuestión es que en aquel momento literalmente, decíamos, se incendiaron las líneas eléctricas y también las telegráficas y todo quedó inutilizado. Y hablábamos de qué importante es saber esto hoy, porque esto hoy puede volver a suceder, al punto que muchas naciones han tomado los recaudos necesarios por si dicho evento sucediera. Este posible evento futuro, que podría ser similar al de 1859, fue llamado la tormenta solar del siglo y preocupa muchísimo a todas las naciones debido
a que quedaríamos prácticamente sin todo nuestro sistema al cual estamos habituados. Por ejemplo, no habría sistemas de bancos, no habría sistemas de salud, no habría electricidad, por lo tanto no habría prácticamente nada. Ni siquiera funcionarían los vehículos, los automóviles, los ómnibus, los camiones, todo, porque tenemos dos problemas. Por un lado, el suministro de combustibles se vería impedido, ya que se hace con bombas eléctricas, pero además de esto, puede suceder que los motores también se vean afectados por una tormenta eléctrica directamente, ya que hoy los motores de combustión de hoy dependen muchísimo de la microelectrónica, lo cual puede ser evidentemente dañada en un impacto de este tipo. Quiere decir, señoras y señores, que las naciones prevén que esto puede suceder y prevén también que de no hacer un protocolo de seguridad, un protocolo en el cual se siga un orden, evidentemente esto puede llegar a ser un caos. La realidad es que las tormentas solares siempre existieron. Desde el año 2012 a la fecha hubieron más de 1.400 tormentas solares. Felizmente ninguna impactó con mucha fuerza sobre la Tierra, porque claro, hay que entender que el Sol es una esfera, no siempre las tormentas solares salen dirigidas hacia donde está la Tierra, y también hay que entender que la Tierra tiene una protección para ellas, que es la magnetósfera, como explicábamos hoy, un campo magnético que se extiende 500 kilómetros por encima de nuestras cabezas. Pero cuando las tormentas magnéticas son muy fuertes, como el caso de este evento Carrington hace 150 años atrás, pueden traspasar esa barrera de la magnetósfera y dañar todo lo que sea electrónico. Esperemos que no suceda, pero si sucede, por lo menos sabemos que vamos a tener que contar con algunas herramientas manuales y también con reservas de agua, obviamente, y de alimentos. Hoy la tecnología y la inteligencia del hombre ha logrado colocar satélites de observación de todos los movimientos del Sol para por lo menos estar enterados unos minutos antes de lo que puede acontecer en la Tierra. De todas maneras, son muy pocos los minutos que tenemos para reaccionar y es bueno que cada uno de nosotros sepamos que estamos expuestos a perder toda la tecnología que hoy utilizamos diariamente de un momento a otro y que obviamente esto puede costar muchísimo volver a recuperarlo. Estás escuchando ¿Por qué lo hiciste? Con la conducción de Luis Ceguesa. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Todo comenzó cuando Jack Andraka perdió a un ser querido cuando tenía 13 años por un cáncer de páncreas. Posteriormente se puso a investigar y en la investigación descubrió el dichoso sensor que tiene solamente un costo de 3 centavos de dólares. Pero no se hizo esperar y los laboratorios le negaron ayuda y no lo quisieron apoyar porque podría significar un derribo de la industria del cáncer. Pero una universidad avalará su descubrimiento. Jack Andraka para muchos es la esperanza, para los laboratorios es el fin de un negocio. El chico ha logrado inventar un sensor que detecta el cáncer en solo 5 minutos y el descubrimiento podría cambiar la vida de muchísimas personas en la Tierra. Pero hay que destacar que es una amenaza para la industria que recauda millones y millones de dólares por esta dolorosa enfermedad. A los 13 años y con la pérdida de su ser querido, Jack Andraka no perdió el tiempo. Le dijeron que dicho cáncer de páncreas solamente se puede detectar cuando el mismo ya no se puede tratar. Eso fue lo que lo impulsó a investigar con herramientas muy sencillas en Internet. 3 años después sucedió lo inesperado. Descubrió la manera rápida, simple y efectiva de detectar esta enfermedad mortal, que gracias a este invento podrá neutralizarse. Lo hizo con información que pudo obtener de Google y Wikipedia. Estudió las 8.000 proteínas que todos tenemos en la sangre, hasta que logró entender que una de esas proteínas, la mesotelina, se dispara en las etapas tempranas cuando las personas se enferman de cáncer de páncreas. El maravilloso invento es solamente un sensor de papel que tiene un costo de 3 centavos de dólar y que a su vez puede detectar en 5 minutos 3 tipos de cáncer, el de ovario, el de pulmón y el de páncreas. Pero lo que le da más importancia es que es 26.000 veces más barato y 168 veces más rápido. Aparte de ello, este método es 400 veces más sensible que los actuales y no es invasivo. Actualmente el invento está en la primera etapa de la tramitación de las patentes. Lo mismo se demora varios años,
pero no debemos olvidar que el día en que le aprueben resultará una revolución para la ciencia médica, por lo cual la espera valdrá la pena. Señoras y señores, no sé hasta qué punto todo lo que dice esta noticia es real. Calculo que gran parte de esto es cierto. Puede ser que algunos detalles sean un poco exagerados, pero la cuestión es que hay un chico, Jack Andraka, que aparentemente ha descubierto una forma de diagnosticar rápidamente algunos cánceres. Y no solamente rápidamente, sino de una forma más económica, bastante más económica. Estamos hablando de 26.000 veces más barato y además 168 veces más rápido. La verdad que es un método admirable si es realmente que funciona así, porque estaríamos evitando muchísimas muertes. Todos sabemos que la cura del cáncer se basa prácticamente en la rápida diagnosticación. Si a una persona se le detecta a tiempo un cáncer, tiene mucho más posibilidades de sobrevivir, obviamente, que una persona que no le sucede así, sino que cuando se lo detectan ya está muy avanzado y obviamente es muy tarde. Por eso es que si este descubrimiento es real y si este descubrimiento es cierto, que yo no dudo que sea cierto el descubrimiento, estaríamos frente a una futura y no muy lejana revolución en este tema. Estamos hablando de un chico de 16 años, pero además hay que tener en cuenta que hoy la juventud realmente viene con otra mentalidad, con otra cabeza muy diferente a la de los adultos, porque aquí él no solo está hablando de que la medicina debería ser accesible a todo el mundo como un derecho básico, sino también está hablando que el derecho a la información debería ser accesible a todo el mundo y no algo que en algunos casos hay que pagarlo, obviamente. La noticia dice también que él fue premiado por este descubrimiento, aparentemente el premio Gordon E. Moore de la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel, y también el premio Smithsoniano al Ingenio estadounidense, y es el orador más joven, dice la noticia, de la Real Sociedad de Medicina de los Estados Unidos. Aquí yo encontré alguna noticia que duda de que todo esto sea cierto, de estos premios y de estos nombramientos, pero la cuestión es que si realmente se ha descubierto una forma de diagnosticar pronto estos 3 tipos de cáncer, realmente estamos ante un gran avance hecho por un chico de tan solo 16 años. ¿Por qué lo hiciste? Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Historia de la batería. Alessandro Volta comunica su invento de la pila a la Royal London Society el 20 de marzo de 1800. Johann Wilhelm Ritter construyó su acumulador eléctrico en 1803. Como muchos otros que le siguieron, era un prototipo teórico y experimental, sin posible aplicación a la práctica. John Frederick Daniel inventa en 1836 la pila Daniel, a partir de la pila de Volta, para evitar la acumulación de hidrógeno. William Robert Grove inventa en 1844 la pila Grove, como una versión más potente de la pila Daniel. Fue muy empleada en las redes telegráficas de América hasta el año 1860. En 1860, Gaston Planté construyó el primer modelo de batería de plomo ácido con pretensiones de ser un aparato utilizable, lo que no era más que muy relativamente, por lo que no tuvo éxito. A finales del siglo XIX, sin embargo, la electricidad se iba convirtiendo rápidamente en artículo cotidiano, y cuando Planté volvió a explicar públicamente las características de su acumulador en 1879, tuvo una acogida mucho mejor, de modo que comenzó a ser fabricado y utilizado casi inmediatamente, iniciándose un intenso y continuado proceso de desarrollo para perfeccionarlo y soslayar sus deficiencias, proceso que dura hasta nuestros días. En 1887, Carl Gassner plantó la denominada pila seca, ya que no tiene un electrolito líquido libre, sino una pasta de yeso de París. Paralelamente, en 1887, Federico Guillermo Luis Hellensen desarrolló su propio diseño de la pila seca. Se ha afirmado que el diseño de Hellensen precedió al de Gassner.
La primera pila fabricada en masa para el público en general surgió del modelo de Gassner, sustituyendo el yeso de París por cartón, en espiral y con electrodos de zinc y carbono. En 1899, el científico sueco Waldemar Janger inventó el acumulador de níquel-cadmio, una batería recargable que tenía electrodos de níquel y cadmio en una disolución de hidróxido de potasio. Se comercializó en Suecia en 1910 y llegó a los Estados Unidos en 1946. El prototipo de Janger experimentó con sustituir el cadmio por el hierro en diferentes proporciones, trabajo que fue acogido posteriormente por Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison patentó en 1903, basado en el trabajo de Janger, un prototipo de acumulador con electrodos de hierro y níquel, cuyo electrolito es la potasa cáustica. Empezaron a comercializarse en 1908 y aún se producen tanto los modelos originales como modelos evolucionados de otros fabricantes. En el año 1955, el ingeniero Lewis Urry, intentando encontrar una manera de extender la vida de las baterías de zinc-carbono, modificó los electrodos de las alcalinas más caras. La batería de Urry se componía de un cátodo de dióxido de manganeso y un ánodo de zinc en polvo con un electrolito alcalino. Estas baterías salieron al mercado en 1959. La experimentación con pilas de litio comenzó en el año 1912 con Lewis, pero no fue hasta la década de 1970 cuando se vendieron las primeras baterías de litio. Se emplean actualmente diversas pilas con litio en el ánodo y diferentes sustancias en el cátodo. En la década de 1980, el químico estadounidense John B. Goodenough dirigió un equipo de investigación de Sony que produciría finalmente la batería de iones de litio, recargable y más estable que la batería de litio puro. En 1996 se lanzó al mercado la batería de polímero de ion de litio, en la que su electrolito se aloja en un polímero sólido compuesto y los electrodos y los separadores se laminan entre sí, lo que permite envolturas flexibles. Pese a desarrollarse la tecnología de níquel-hidrógeno en los años 70 para satélites de comunicaciones comerciales, las primeras pilas de níquel-metal hidruro de grado consumidor para pequeños usos aparecieron en el mercado en el año 1989. Cuando uno gira la llave de su vehículo y lo enciende, lo que hace en ese momento es activar un motorcito eléctrico que mueve al motor de combustión para que se encienda. Irónicamente, el motor eléctrico salvó al motor de combustión en aquellos años cuando empezaba todo esto, por allá por el 1900, porque a los motores a combustión había que arrancarlos con una manivela, y en aquel momento también los autos eléctricos no necesitaban ser arrancados con una manivela, eran más limpios y no contaminaban, y eran los predilectos por la gente. Estamos hablando del principio del 1900. Es más, nosotros mostramos un video de 1912 de Nueva York en el cual podemos ver un montón de autos eléctricos. Es más, había más autos eléctricos que a combustión circulando por las calles de esa hermosa ciudad. ¿Qué pasó con el auto eléctrico? Bueno, murió, resucitó de nuevo por los años 90 y volvió a morir. Hasta ahora, que ahora sí parece que viene con todo porque la tercera es la vencida, señoras y señores. Pero queríamos hablar un poco de la historia de las baterías. Como decíamos, cuando uno arranca su vehículo, mueve un motor eléctrico a través de una batería. La batería que tenemos debajo del capot, que todos conocemos, es la famosa batería de plomo ácido que, como ven en esta noticia, fue inventada ya por el 1880. Quiere decir que estamos usando una batería que tiene más de un siglo de inventada. Una batería del siglo XIX es lo que arranca nuestros vehículos. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser si en los últimos 30 años hubo un avance tan enorme en la tecnología, sigamos teniendo una batería del siglo XIX? La respuesta es muy simple. Todos los nuevos inventos de baterías fueron a parar a un cajón. Desgraciadamente ha sido así, hasta ahora que gracias a los celulares aparece la batería de iones de litio, y esto ha hecho hoy por hoy que la tecnología realmente empiece a avanzar y que los vehículos eléctricos puedan contar con una batería liviana, de rápido carga
y de mucha autonomía. Mismo es el caso también de los drones, por ejemplo. Hoy se ha logrado volar en forma eléctrica. Hay un avión que acaba de dar la vuelta al mundo, que no solamente es eléctrico, sino que también es solar. Y también tenemos los drones que elevan a las personas. Estamos hablando de autos drones eléctricos que en Dubái ya están funcionando y además son autónomos, no tienen piloto. Obviamente uno puede pensar, bueno, ¿quién se sube ahí, no? Pero ya están funcionando y hay mucha gente que los está usando. ¿Cómo llega el ser humano a volar con un motor eléctrico o con varios motores eléctricos? Bueno, gracias a las baterías de iones de litio que empezaron a aparecer en el mercado gracias a los celulares por la necesidad de tener una batería pequeña y liviana en la mano cuando uno lleva un celular. Señoras y señores, el ser humano hoy ha logrado mucho en tecnología. No es necesario seguir contaminando el planeta con estos motores de combustión que tienen más de un siglo de inventados. Sí es necesario, urgente, un cambio de tecnología para poder salvar a este planeta y para poder salvar a las nuevas generaciones de un caos global climático, el cual desgraciadamente ya lo estamos empezando a ver, pero aparentemente se sigue mirando para el costado. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Ceguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.